Te sugiero te quedes hasta el final, ya que vas a sufrir de un episodio de indignación, porque el video que verás en estos momentos ratifica el final de todo lo que rodea a uno de los personajes más impresentables de México. Un tipo que se ha valido de lo que le queda de dinero para seguir vivo políticamente hablando. El evasor-nícola Ricardo Salinas Pliego, un personaje que está hundido en la basura y que tiene los días contados ahora, con las formas en las que le cobrarán la primera parte de la deuda que asciende a más de 48,000 millones de pesos que le debe al fisco, que por ley ya debe pagar. Y es una sentencia de la Suprema Corte de Justicia, pues no hay vuelta atrás, no hay prórrogas, no hay absolutamente nada que este tipejo pueda hacer para salvarse. Lo más curioso es cómo, a pesar de que sus empresas aún siguen laborando, como en el caso de TV Azteca, este ha adoctrinado a la gran mayoría de sus empleados para que ocupen su señal y al público al que le desinforman todos los días para golpetear a la presidenta Claudia Sheinbaum, quien estuvo el viernes pasado 5 de diciembre en el sorteo del Mundial 2026. Donde incluso mandó a sus reporteros como Inés Sainz, quien fue a preguntarle a Donald Trump cómo era su relación con todo lo que rodea a la justa mundialista, a lo que el hombre naranja dijo que todo estaba perfecto y que su presidenta era una gran mujer, humillando a la reportera de Azteca Deportes, que dicho sea de paso, esa rama de esa televisora yace en la basura y que ya solo lo ven aquellos que siguen diciéndole tío Richie al usurero. No obstante, el problema no es ese, sino lo que viene en los próximos días, para este pseudoempresario que está viendo cómo cada día que pasa se derrumba un pedazo del castillo que construyó a base de corrupción y tráfico de influencias. Pero, ¿qué creen? Hay dos cosas: el agua, que por años ha acaparado, y también que Salinas Pliego no pagará en abonos chiquitos. Ya está la instrucción de que el pago tiene que ser cuanto antes, y eso lo veremos a continuación. Algo que ha dejado chillando al tío Richilletas, quien se ha escondido del foco, pues este hipócrita come santos y cagadiablos ya no tiene escapatoria. Por eso prepárate, porque este video hará rabiar a los sobrinos de este sujeto, quien yace en el basurero de la historia en México. Por cierto, recuerda que estamos en una guerra mediática con la televisión tradicional y con personajes grotescos como Salinas Pliego. Por eso te sugerimos que dejes tu poderoso like y te suscribas al canal, ayudándonos a llegar al 1,000,000 de suscriptores. Eso sin problemas le daría diarrea todos los días de su vida, no solo a Salinas Pliego, sino a toda la parvada que le croma las pelotas a la televisión basura mexicana. Es por eso que hoy te presento los últimos días de vida de TV Azteca y Salinas Pliego. Antes de seguir con el video, te invito a suscribirte al canal, activa la campana de notificaciones para que recibas todo nuestro material y las transmisiones en vivo. Te divertirás, te lo aseguro. TV Azteca está tan en la basura que hasta el mismo Donald Trump los humilló en la alfombra roja del evento de la FIFA tras el sorteo del Mundial Tripartito 2026. Ahí, una de las reporteras de Salinas Pliego, Inés Sainz, quien es declarada anti-4T, le preguntó al mandatario gringo lo siguiente: Señor Donald Trump, ¿cómo se siente de ser parte de este increíble momento? Y obviamente está siendo un gran participante en todo el día. A lo que el hombre naranja dijo algo que nada tenía que ver con su pregunta, pero lo hizo solamente para humillarlos. Sí, tu presidenta está aquí y está haciendo un muy buen trabajo. Es una buena mujer, muy excelente trabajo. Luego la remató en vivo en las cámaras de Azteca 7 frente al mapache y al golpeador García. Es un honor y estamos estableciendo todos los récords y nos está ayudando a establecer todos los récords. Sabes que México y Canadá nos están ayudando a establecer todos esos récords, pero como sabes, ya tenemos un récord en venta de boletos. TV Azteca buscaba de alguna manera una declaración que le hiciera daño a la presidenta Claudia Sheinbaum, pero al final se toparon con pared. ¿Y qué decir qué? Durante la transmisión de los aztecos, en varias oportunidades evitaron nombrar a la presidenta Claudia Sheinbaum y solo se limitaban a decir México cada que había alguna aparición de la presidenta.
Pues cómo no, estos lacayos piensan estúpidamente que gracias a Claudia se quedarán sin trabajo. Y eso les aterra, pero sobre todo les hace zurrarse en el pañal del odio. De hecho, esto no lo dije yo, lo dijo la misma Claudia hace algunos días, por ahí del 21 de noviembre, en su conferencia mañanera. Ella habló sobre este canalucho que seguro se pondrá en prenda para pagar lo que debe el patrón del mapache y del golpeador García. Textual: creo que es muy contraproducente, muy contraproducente. Ellos están queriendo seguir una línea, no solamente contra la presidenta de manera muy ofensiva, por cierto, y contra el gobierno de México, lo que representamos, el partido de los que venimos, sino una línea de mucho odio, exacerbando el odio. Y luego remató: ellos no entienden que el pueblo de México no es eso, ni los jóvenes, porque ellos están tratando de supuestamente llegar a un sector juvenil y no llegan. Habrá jóvenes que no estén de acuerdo con nosotros y qué bueno, pero la mayoría de los jóvenes están con la transformación. Este esquema de información le va a ir generando él también cada vez más pérdidas, la verdad. Hay que ver qué anunciantes siguen allí en la televisora y es sencillamente el mercado. De hecho, en la marcha de este 6 de diciembre, marcharon miles de jóvenes de la generación Z, donde apoyaban a la 4T, y no encapuchados como en la marcha de Salinas. Ante eso, el usurero en ese momento empezó a amenazar de que si le quitaban sus empresas, más de 190,000 familias iban a resentir el desempleo por su culpa. Textual, el evasor fiscal dijo lo siguiente: hay más de 190,000 familias que dependen de mis empresas. México está por convertirse en un estado fallido administrado por una dictadura de un partido único disfrazada de transformación. Una vez más, el usurero hablaba de una dictadura imaginaria, donde según sus calzones hablaba de un estado fallido. Pero, ¿en qué dictadura un empresario podía decir lo siguiente textual? ¿Del lado de los parásitos que jamás han trabajado y viven como monarcas saqueando al país? ¿O del lado de los que sí generamos empleos, que sí pagamos impuestos, sí damos la cara y sí queremos un México donde el crimen se combata y no se abrace? El único proyecto evidente del gobierno es quitarse de encima al único adversario que lo pone en evidencia y les quita el sueño. El único que no les tiene miedo y que ellos saben que pueden sacarlos a patadas del poder. Oiga usted, la verdad, Salinas estaba excrementando de miedo, pero más que nada de rabia. Sabía lo que venía y por eso, de nueva cuenta, trataba de engañar a sus audiencias y a sus sobrinos no reconocidos, instaurando una retórica completamente desgastada y engañabobos. Esa que dice que México es una dictadura, discurso que al paso del tiempo se ha ido desgastando hasta callarse el hocico. ¿Por qué? Simple, por el pago que tendrá que hacer muy pronto. Por fin, la Suprema Corte de Justicia de la Nación notificó al SAT de cómo debe de pagar Salinas Pliego. Hasta ahora se sabe que el pago será en una sola exhibición, o sea, tendrá que pagar los 48,000 millones de pesos al chas, como dijera el usurero. Ya que se había dicho que tendría hasta 36 meses para hacerlo por depósitos, cosa que al parecer no será efectiva. ¿La razón? El tiempo que tiene de deuda, casi 18 años de no pagar impuestos. Sumado a eso, durante todo el tiempo que pasó, luego de que la Suprema Corte de Justicia dio el veredicto final sobre el pago de los impuestos, el usurero ha emprendido una campaña de odio cada vez más voraz, pero a su vez risible. De hecho, es evidente en cómo la gente que lo sigue es más que ignorante. Personas que incluso en redes sociales apoyan que este sátrapa no pague lo que debe, porque según ellos lo están extorsionando. Sin embargo, la realidad es otra. El usurero por años construyó un emporio que parecía interminable. Todos se arrodillaban a sus pies por un trabajo mal pagado y ayudaron por completo a este sujeto para que se hiciera millonario. Con mano de obra barata y al amparo del poder público, incluso podemos ver cómo es un explotador laboral debido al grito que pegó en el cielo cuando se decretó que la jornada laboral pasaría a 40 horas de manera paulatina y por etapas llegando al 2030. Sumado a eso llegó la reforma a la ley del agua, lo cual lo tiene en jaque.
Y veamos, en el tema de la reforma laboral y al acuerdo con los empresarios, Salinas Pliego despotricó, pues se preguntaba cómo era posible que los trabajadores solo laboren 40 horas a la semana. ¿Quién va a atender en sus tiendas? El caso es que este sujeto de nueva cuenta, con su discurso rancio y podrido, dijo que este gobierno es comunista, que el aumento de salario, que fue del 13% para el 2026, es irresponsable, solo para comprar votos. Por eso, ardido y todo, empezó a decir que en lugar de subir el salario mínimo y bajar la jornada laboral, había que tener más inversión, pero no de él, sino que el gobierno le diera dinero a sus empresas para que éste invirtiera, y que el trabajador debía trabajar más para que pudiera costearse su comida. Solo para que vea qué clase de sujeto es este sátrapa, recordando que en la zona centro-sur el salario mínimo ya es de 315 pesos mensuales, mientras que en la frontera norte el salario mínimo pasó a 440.87 pesos diarios. Sin embargo, todo esto son patadas de ahogado, debido a la resolución de la Corte sobre los impuestos, ya que una vez que se le notifique a su domicilio, este tendrá 15 días hábiles para pagar, o sea 3 semanas. Si el plazo se cumple y no ha pagado como ya lo anunció antes, entonces se procede a lo siguiente. Por medio de la fuerza pública, en este caso el SAT, procede a iniciar el embargo, primero de los bienes materiales, mientras que todas las cuentas de las empresas se congelarían paulatinamente, y por ende habría problemas para montar los pagos a sus trabajadores. Eso ya lo habíamos abordado con anterioridad en otros videos. O sea, se va por partes. Primero se tomarán los bienes y activos que se entregaron en garantía, por ejemplo, cartas de crédito, edificios, oficinas y activos de la empresa. Ahí es donde entra el tabulador de bienes. Se contrata un especialista para evaluarlos, y si no fueran suficientes para cubrir la deuda, se podrá solicitar a un juez el embargo cautelar e inmediato de más propiedades, bienes muebles e inmuebles, o incluso el congelamiento total y no parcial de cuentas. Y no solo de cuentas propias de Salinas, sino de toda su hidra. Y ojo que ahí le va lo más perro y sabroso de este asunto. El SAT tiene la facultad legal de embargar hasta por el 200% de deuda, para cubrir actualizaciones de deuda y recargos. O sea, es el doble de lo que debe. Por ejemplo, si no paga los ya 50,000 millones de pesos que debe, entonces el SAT está facultado legalmente para embargarle hasta 100,000 millones de pesos en todos sus bienes. Literal, es acabar con él en una sola noche. Al llegar a este punto, que ojalá así sea, simplemente será el final total de Salinas Pliego, el cual ya estaría próximo a darse, aunque el usurero tenga un as bajo la manga, el cual de nada servirá, pero eso lo veremos a continuación. Según algunas fuentes que consultamos, dentro de Grupo Salinas hay mucha tensión, mucha incertidumbre. Nadie tiene el trabajo asegurado el siguiente año, pues hace algunos días prendieron su arbolito navideño, donde se logra ver el escudo de TV Azteca en la punta en lugar de una estrella, porque la idea es rescatar a la televisora de su caída inminente. Salinas Pliego por ningún motivo se quiere quedar sin esa empresa, porque esta es, literal, la voz del pseudoempresario. Es lo que utiliza para hablarles a las audiencias y para propagar, en la mayoría de los casos, sus mensajes de odio. Por eso, en la cobertura del sorteo del Mundial, dirigida por el mapache Martinoli y el golpeador García, y donde Donald Trump los hizo pedazos al final de su transmisión, en la escena cuando Claudia se subió al templete a sacar la pelota marcada con la palabra México, ambos personajes se empezaron a burlar de ella, diciendo que todas las pelotas decían México y no había por qué emocionarse gritando ¡Viva México!, porque hasta eso, la presidenta ya había dicho que le gritaría a Donald Trump ¡Viva México! En el evento, cosa que hizo. Pero estos dos pelmazos trataron de ridiculizarla, esperando que sus audiencias les aplaudieran. De hecho, en ese mismo programa, cuando Trump reventó a Inés, la producción de Azteca Deportes borró todo lo que tuviera que ver con la presidenta, incluso de su canal de YouTube. Tuvieron que recortar ese pedazo, subiendo solo un fragmento de 44 segundos. Lo que ya no pudieron bajar por ahora fue en un video resumen del evento, de casi 20 minutos, donde aún se conserva ese pequeño pedazo de video donde Trump los papea.
Y es chistoso. La televisora cortó todo el contenido que tuviera que ver con Claudia. No la pueden ver ni en pintura porque literal, ella los ha exhibido en sus mañaneras. Ha explicado cómo se ha utilizado esta empresa para el golpeteo político y por ende, la gente ha dejado de consumir el canal del usurero. Eso les ha pegado en los patrocinios, en los ingresos y además, según algunos reportes, tan solo TV Azteca debe al SAT más de 5,000 millones de pesos, lo cual es una cantidad netamente impagable para lo que genera la televisora de la Jusco. Por eso la instrucción era no darle foco. Sin embargo, en realidad, Claudia no lo necesita. Ella por sí sola tiene un respaldo del más del 70% de mexicanos, mismo que se vio reflejado en la marcha hacia el Zócalo, que juntó según algunos reportes un aproximado de 650,000 personas en la plancha y de las calles aledañas a la plaza, mostrando así el músculo de miles y hasta millones de mexicanos con el proyecto de nación que empezó Andrés Manuel López Obrador. Eso le ha causado a Salinas y a los aztecos un flujo cacario monumental e interminable que ni los pañales de sexagenarios pudieran detener, dijera un compa llamado Coconut en Ex. Aquí es donde volvemos a tocar el punto. Si usted ya vio cómo Martinoli y García se burlaban de la presidenta, ¿qué rayos hace usted consumiéndolos? ¿Realmente cree que ellos representan a las voces autorizadas para criticar la corrupción del fútbol mexicano? ¿Que acaso no se da cuenta que estos dos son solo lacayos de Salinas Pliego y obedecen las órdenes de su patrón? Una vez más, como dijeran por allí, fuera máscaras, pues una de las cartas para salvarse el evasor fiscal es que la gente llegue a su canal el día del Mundial si es que sigue existiendo. Le apuesta que la gente por nostalgia consuma al mapache en sus transmisiones y sobre todo, y lo más importante, le vean a usted la cara mientras el evasor fiscal factura miles de millones que no ha pagado al Estado mexicano. Pregunto, ¿realmente serás parte de esa fauna que les regalará su dinero solo porque Martinoli es divertido? Ojo con el siguiente tema, te va a indignar. Salinas Pliego es dueño de una hidra que tiene muchos tentáculos. De hecho, por si no lo sabía, acaba de salir un reportaje muy bueno de la revista Polemón sobre los recursos hídricos del país, que están en su mayoría en mano y en poder de varios políticos y empresarios corruptos. La guerra por el agua se desató y mientras los verdaderos campesinos sufren por acceder a este recurso vital, gente como Vicente Fox, César Duarte, Salinas Pliego y otros gozan de ciertos privilegios con el agua. Mientras millones de mexicanos sufren escasez, estos ladronzuelos, la cual venden y la revenden sin que nadie les ponga un alto, sonríen. En el reportaje, de nueva cuenta sale al ruedo Salinas Pliego, debido a las concesiones que el Estado le dio en los gobiernos panistas. En el primer caso en específico, el de Felipe Calderón, quien le entregó la concesión del campo de golf de Tangolunda en Huatulco, y que el mismo gobierno, con sus recursos, le patrocinaban. De entrada toda la logística del predio de 85 hectáreas. Haga de cuenta que Salinas privatizó el campo y los recursos para su mantenimiento los pagabas tú y yo, solo para que este sujeto llegara un día a jugar golf. Pero, ¿de dónde venía el agua para regar ese campo? Simple, Salinas Pliego mandó desviar el agua de un caudal para poder explotar el recurso para su beneficio. Según el reportaje de la revista Polemón, el negocio era bastante fácil y lucrativo. Textual en uno de sus párrafos documentó: la empresa Producciones Especializadas obtuvo 2 concesiones de agua en Huatulco, autorizadas por Conagua en 2017, tiempos de Peña. Le dieron 179,000 metros cúbicos anuales. Pero el problema es que esas concesiones no eran para riego, sino para acuacultura, o sea, para producir granjas de peces para consumo humano. Como usted ve, Salinas Pliego hizo pasar una concesión para algo en beneficio de la sociedad, para solo ocuparlo a sus intereses personales. En este caso, ahorrarse una lana para regar el campo de golf y ocupar esa agua de acuacultura para regar el césped, del que decía era su campo. Incluso la misma Semarnat registró que ese campo de golf de Tangolunda consumía 10 veces más agua que toda la ciudad de Huatulco, siendo una completa grosería, un robo y un fraude.
Todo gracias a que Salinas se sentía protegido y poderoso, dos cosas que hoy ya no tiene. Pero lo más asqueroso es que no solo era ese predio, sino que Banco Azteca, la estrella de sus empresas, también tiene 3 concesiones hídricas. La primera es para descargas residuales, otorgada por el gobierno de Nayarit en 2021. Pero las otras 2 se otorgaron para su explotación en 2017. Una en Nayarit por 45,000 metros cúbicos de agua, o sea 45,000 millones de litros. Y la otra es aún más grosera, que se le dio en el Estado de México en Huixquilucan, por 2,200 millones de metros cúbicos de agua, o sea, 2,200 millones de litros de agua anuales en una zona donde anualmente hay mucha escasez de agua. Pero, ¿por qué un banco tiene concesiones de agua? Muy simple, en los últimos años el agua se ha vuelto un recurso muy importante, incluso más que los metales preciosos, ya que a nivel mundial se ha vuelto un activo financiero. También cotiza en la bolsa, o sea que genera deseo y sobre todo necesidad. Ante esto, el usurero buscó en el gobierno de Peña esas concesiones para tener una moneda de cambio. O sea, en el peor de los casos, por ejemplo, en una sequía, activaría sus concesiones para venderle agua al mismo gobierno, incluso a cantidades estratosféricas, sacando así una cantidad descomunal de lana. De hecho, en el reportaje, para que entienda la cantidad que este sátrapa evasor fiscal tiene en su poder, o tenía porque con la reforma este recurso ya la perdió, los metros cúbicos que tiene son el equivalente al agua de una semana y media de la alcaldía Iztapalapa, la más poblada de México. La idea de Salinas de concentrar grandes cantidades de agua en su poder es que a futuro debe privatizarla para hacer negocio con los más necesitados. Imagínese que usted no tenga este recurso y Electra le dé facilidades para darle agua 3 veces más cara que el sistema de su localidad, solo porque los pozos que él tiene son para lucrar de manera exclusiva y privada, pero que a su vez son concesiones que el mismo gobierno le dio. Vaya, qué negociazo. De hecho, el tema del agua es otra hidra de Salinas, pues no solo tiene esas concesiones antes mencionadas, sino también otras que Salinas de Gortari le otorgó, por 638,000 metros cúbicos en Ixtapaluca, y además en el Centro de Capacitación de Alto Rendimiento Azteca, que tiene una concesión de casi 21,000 metros cúbicos, que le dieron en 2011, y se abastece del río Chalma en Ocuilam, Estado de México. Como usted observa, poco a poco los negocios de Salinas Pliego siguen cayéndose a pedazos, uno a uno, y con ellos todos sus lacayos, y también este sujeto que vive sus últimos días como millonario, e incluso hay quien cree que vive sus últimos días en libertad, ya que se prevé que el 2026 sea el año lapidario sobre el imperio de este sujeto, que cada día que pasa no solo da más asco y repugnancia, sino que sigue cayéndose a pedazos, cosa que millones de mexicanos están celebrando. Pero dime, ¿qué sentiste al saber que Salinas Pliego tiene millones de litros de agua en su poder y no lo sabías mientras tú tienes problemas de agua en tu localidad? ¿Seguirás defendiendo a este empresario impresentable? ¿Seguirás siendo fan del mapache Martinoli y del golpeador García? Déjame saber tus respuestas aquí abajo. Recuerda que aquí leemos siempre los comentarios y no olvides de suscribirte al canal y de activar la campana de notificaciones. Mi nombre es Guillermo Antonio. Nos vemos. Hasta la próxima.